Hay relatos que nacen en los rincones donde la luz casi no llega, historias que han pasado de boca en boca porque nadie se atreve a dejarlas morir. Dicen que, cuando un caso está rodeado de demasiados silencios, es porque hay algo detrás que no quiere ser descubierto. Y justo eso es lo que ocurre con el relato de hoy. Un misterio antiguo, envuelto en rumores, tragedias y secretos que han sobrevivido a los años. Si estás escuchando esto, hazlo con calma, porque lo que vas a oír no es un simple cuento, sino una puerta hacia un hecho que muchos prefirieron olvidar. En los primeros meses de 1920, cuando los pueblos del sur aún respiraban un aire de tranquilidad provinciana, los teatros eran el punto más importante de reunión. Las familias acudían sin importar el tamaño del recinto, desde pequeños salones con cortinas raídas hasta verdaderos templos del espectáculo donde los aplausos retumbaban con fuerza. En una época sin efectos especiales ni tecnología moderna, lo único que podía cautivar al público era la habilidad de los artistas y la extraña magia que surgía del escenario. Fue justamente en ese ambiente donde apareció un hombre singular, Charlie McCarthy, un ventrílocuo que viajaba solo, sin anunciarse, y que parecía tener un vínculo inquietante con su muñeco, un niño llamado Edgar. A diferencia de los ventrílocuos comunes, Edgar no tenía la típica apariencia caricaturesca. Su cuerpo era demasiado grande, casi del tamaño de un niño real, con manos robustas y dedos que parecían perfectamente articulados. Su rostro, aunque cubierto de pintura y barniz, mostraba expresiones demasiado humanas, tristeza en ciertos ángulos, malicia en otros, como si las emociones estuvieran ancladas en una vida anterior. Lo más perturbador eran sus ojos de madera, que pese a ser estáticos, parecían fijarse en las personas del público, siguiendo sus movimientos incluso cuando el escenario estaba inmóvil. McCarthy se hizo famoso en cuestión de semanas. Su capacidad para hablar sin mover los labios era tan perfecta que muchos espectadores comenzaron a susurrar que Edgar no era un muñeco, sino un niño disfrazado. Otros aseguraban que McCarthy practicaba algún tipo de brujería, pues no resultaba normal que un objeto inanimado diera la impresión de estar respirando. Además, el artista jamás permitía que nadie lo tocara. No dejaba que el personal del teatro cargara la caja donde guardaba a Edgar, no dejaba que los niños se acercaran, y ni siquiera permitía que alguien se quedara en su camerino cuando él estaba preparando el espectáculo. La caja del muñeco la mantenía siempre cerrada con 3 candados, como si dentro guardara algo más peligroso que un simple muñeco. El 29 de febrero, una fecha ya cargada de supersticiones, la función estaba a reventar. Las carcajadas del público crecían mientras Edgar hacía comentarios sarcásticos y la voz que salía de él resonaba en cada esquina del teatro. Pero no todos disfrutaban. Un hombre sentado en la penumbra del fondo observaba con gesto tenso, como si reconociera algo inquietante en el muñeco. Nadie le prestó atención en ese momento, pero después varios testigos recordarían que aquel hombre no apartó los ojos de Edgar durante toda la presentación, como si temiera que en cualquier instante se levantara de la silla y caminara por sí mismo. Al terminar el espectáculo, el teatro quedó en silencio. Los trabajadores se acercaron al camerino para avisar a McCarthy que debían cerrar, pero él no respondió. Golpearon varias veces sin obtener reacción alguna. A esas alturas, el ambiente ya era demasiado pesado. Las historias sobre McCarthy, su comportamiento extraño y la naturaleza del muñeco habían generado en los empleados un miedo silencioso. Finalmente, decidieron llamar a la policía. Cuando los oficiales forzaron la puerta, un olor denso y metálico salió del interior. McCarthy yacía en el suelo con el cuello destrozado, como si una fuerza brutal lo hubiera apretado hasta romper huesos y tráquea. El charco de sangre bajo su cuerpo parecía reciente, demasiado fresco para no haber escuchado ningún grito minutos antes. Mientras los oficiales inspeccionaban la habitación, todos esperaban encontrar señales de robo, pero la caja de Edgar estaba allí, intacta. La abrieron, temiendo encontrarla vacía, y lo que vieron solo empeoró la escena. Edgar estaba dentro, acostado boca arriba,
con esa misma expresión escalofriante que había perturbado a tantos. Los policías sintieron un escalofrío recorrerles el cuerpo, como si la habitación se hubiera vuelto más fría en cuestión de segundos. A pesar del miedo, debían hacer los análisis correspondientes. Al levantar el muñeco, uno de los agentes notó que la textura de la piel no era la de un material artificial. Era demasiado suave, demasiado orgánica. La máscara de látex que cubría el rostro empezó a despegarse, revelando la piel pálida de un niño real. Edgar no era un muñeco, era el cadáver de un niño perfectamente conservado. Sus dedos tenían huellas dactilares humanas, su piel estaba tratada como cuero, y su cuerpo había sido modificado para permitir los movimientos propios de un muñeco de ventrílocuo. El descubrimiento fue tan brutal que los agentes tardaron varios minutos en procesar lo que estaban viendo. Las risas del público, los aplausos, los comentarios divertidos, todo se transformó en horror absoluto cuando la verdad salió a la luz. Nunca se supo quién era aquel niño, ni cómo McCarthy había logrado conservar su cuerpo de esa manera macabra. Algunos creyeron que se trataba de su propio hijo, que incapaz de aceptar su muerte, lo embalsamó y lo convirtió en parte de su espectáculo, dándole una segunda vida frente a un público que no tenía idea de lo que estaba presenciando. Otros aseguraron que la muerte del artista no fue un crimen común, sino una especie de venganza del niño atrapado dentro del cuerpo rígido que McCarthy había manipulado por años. Lo más escalofriante fue que, cuando intentaron trasladar el cadáver del niño, varios testigos afirmaron que sus ojos, aquellos ojos de madera que tantos habían temido, parecieron humedecerse por un instante, como si hubieran vuelto a la vida. Nadie quiso confirmarlo oficialmente, pero desde esa noche, Edgar dejó de ser solo un rumor. Se convirtió en una leyenda que aún recorre los pueblos del sur, recordando a todos que algunos espectáculos esconden verdades demasiado oscuras para ser contadas. Si este relato te está resultando interesante, apóyalo con un like. YouTube suele priorizar los videos que reciben muchos me gusta, así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like porque realmente ayuda muchísimo al canal. Y si aún no te has suscrito, activa la campanita para que no te pierdas los próximos casos, leyendas y archivos que iremos revelando desde los rincones más oscuros de la noche.